¿qué quiere decir revelación progresiva? ¿No? Revelación es lo que Dios revela a la humanidad, o sea, toda la información que Dios nos manda, o cuando Dios se manifiesta a la humanidad, ¿no? O manda a su representante, manda a alguien para que nos instruya, para que nos enseñe, ¿no? A eso se le llama revelación. Pero ¿por qué progresiva? Porque pues nosotros los bahá'ís creemos que Dios con Moisés, por ejemplo, no mandó todo lo que él tenía, porque sería absurdo pensar que Dios es un ser creador de todo el universo espiritual y material, solo tiene el Pentateuco, ¿no? Ya con eso no tiene más cosas que decir, ¿no? Es absurdo pensar que puede ser así. Entonces, como están viendo ustedes ahí, dice, por ejemplo, Jesús, ¿no? En una ocasión dijo, aún tengo, o sea, Jesús daba mucha información, parábolas, enseñanzas, regañaba, exhortaba, qué sé yo, prohibía cosas. Una de las cosas que dijo fue esta, ¿no? Tengo muchas cosas más que puedo decirles, ¿no? O sea, no, todo lo que yo sé no es solo las 4 parábolas que les estoy dando. Tengo más cosas, pero no las puedo decir, ¿no? Es como el profesor de primer grado, sabe bastante, pero no todo lo que sabe se lo puede decir a los niños. Pero despuésito, ¿no? Cuando venga el Espíritu de verdad, entonces Él les va a dar más, ¿no? Les va a dar toda la verdad. Entonces, si asumimos que todos los mensajeros de Dios que han ido viniendo, ¿no? Es decir, no sé, Abraham, Moisés, Noé, todos ellos, Jesús, Mahoma, Baha'u'lláh, si asumimos que ellos son alfa, beta, epsilon, delta, etcétera, ¿no? Si ellos son el abecedario, entonces Jesús dijo, yo soy alfa y omega, es decir, yo soy todos ellos. Yo soy el primero, yo soy el último, ¿no? Entonces ahora los cristianos han tomado esto para asumir que Jesús es el ser más importante que Dios ha mandado, incluso que Jesús es propiamente Dios, por el hecho de que dice que soy alfa y omega. Pero ya van a ver que más adelante vamos a, tal vez en la segunda parte de esta presentación, vamos a explicar un poco a qué se refiere cuando dice soy alfa y omega. Dejémoslos para después. Ahora, vamos a analizar un poquito. Vamos a ver la historia de 4 casos, ¿no? De Moisés, de Jesús, de Mahoma y de la fe Bahá'í, ¿no? Vamos a ver no toda la historia completa, sino vamos a ver ciertos aspectos de la historia de ellos y comparar, ¿no? Comparar en los tiempos, por ejemplo, de Moisés, eh, qué es lo que se parece de Moisés a los tiempos de Jesús, a los tiempos de Mahoma. Para cada uno de ellos vamos a ver, vamos a constatar que ellos tienen una conexión con el pasado y cada uno de ellos da información, revela versículos, tiene un libro sagrado, tiene palabras, principios, leyes, exhortaciones, ¿no? Pero cuando llega la gente de la época tiene una cierta reacción. Entonces vamos a ver las reacciones y también tiene cada mensajero de Dios cuando viene promueve una causa, ¿no? Que es la causa de Dios. Entonces, y al final da unas promesas. Entonces vamos a ver un poquito sobre esto, ¿no? Cuando vino obviamente Dios hay uno solo, ¿no? Entonces, si Dios mandó a Abraham,
mandó a Noé, también es el mismo Dios que mandó a Moisés. Entonces es obvio que cuando viene Moisés diga, sí, o sea, Abraham, Noé y Enoc, todos ellos también eran personas que venían de parte de Dios, ¿no? Entonces, ahora, la cosa es que el mérito de Abraham, el mérito de Moisés, el mérito de Jesús, Mahoma, ¿no? Es promover la causa de Dios. Y gracias a los trabajos que hicieron ellos, por ejemplo, Abraham, Noé, a ellos les costó porque ellos vinieron en los tiempos en que todavía la gente adoraba ídolos. Todavía la gente adoraba a varios dioses. Entonces ellos sufrieron, Noé, Abraham, ellos sufrieron hasta establecer que Dios es uno solo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que agradecer el trabajo que hicieron los primeros mensajeros, ¿no? En la cadena de revelación progresiva, ellos hicieron las primeras partes e hicieron bien su trabajo, ¿no? Prueba de ello, ya ahorita no hay mucha gente de que crea en 20, 30 dioses o que crea en los ídolos. Me imagino que todavía hay, pero ya la gran mayoría, si creen en Dios, creen en un solo Dios, ¿no? Entonces, cuando viene Moisés, obviamente Moisés confirma la verdad de los mensajeros del pasado, no los niega. Pero también Moisés revela lo que llaman la Torah o el Pentateuco, o que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Que manejan los cristianos también, la parte del Antiguo Testamento. Entonces Moisés deja instrucciones, deja su palabra, que es palabra de Dios también, porque viene de parte de Dios. Pero esa palabra, ¿para qué lo deja? Lo que pasa es que según Baha'u'lláh nos ha explicado, los mensajeros de Dios son como médicos. Entonces Moisés, por ejemplo, viene como un médico divino, médico de parte de Dios, que ha ido a la universidad de Dios. Entonces cuando viene Moisés, toma el pulso de la humanidad y se da cuenta de cuál es la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Da una receta. Entonces, cada vez que viene un mensajero, un profeta o un, como queramos llamarlo, ¿no? O un hijo de Dios, lo que hace es, en primer lugar, toma el pulso de la humanidad y ve cuál es la enfermedad. Entonces, emite una receta. Esa receta, pues, no viene en forma de aspirina o acetaminofén, sino viene en forma de leyes, principios, exhortaciones, prohibiciones, ¿no? Algunas leyes a veces son repetidas, ¿no? Son iguales que antes, pero algunas no, algunas son cambiadas. No, no quiere decir que Dios cambió de parecer, no, sino que la condición humana ha cambiado. El ser humano progresó, el ser humano evolucionó, el ser humano hoy está entendiendo mejor. Entonces, el siguiente mensajero, es decir, Moisés, obviamente tiene que explicar las verdades más amplias que cuando vino Abraham o Noé. Es obvio que la humanidad de los tiempos de Moisés era una humanidad más inteligente, más desarrollada, más evolucionada que la humanidad de los tiempos de Abraham. Entonces tiene que dar las mismas verdades
u otras verdades, ¿no? Pero las tiene que explicar mejor, con otras palabras, ya un poco más eh, sofisticadas que en los tiempos de antes. Es como un manual de usuario que se adapta a las condiciones de cada época. O sea, no solamente la inteligencia humana ha cambiado y ha mejorado y ha evolucionado, sino también las condiciones de la sociedad son otras. Por lo tanto, amerita que cambien las leyes sociales. Eso no quiere decir de ninguna manera que Moisés está cambiando nada, como que Dios hubiera dicho algo y después lo cambia. No se trata de eso, sino que Dios está dando una medicina de acuerdo a la enfermedad de la época y de acuerdo a las condiciones y la edad de madurez de la humanidad, de la época en que viene el mensajero, que en este caso estamos hablando de Moisés. Entonces, Moisés trajo una cierta receta, trajo leyes y principios y también explicó las verdades un poco mejor que las veces anteriores. Pero, ¿qué entendió la gente cuando Moisés trae un libro y enfatiza la importancia de ese libro? ¿Qué entendieron los judíos? No necesariamente en ese momento, sino que estoy hablando que entendieron ya a través de los siguientes siglos, ¿no? Su gente, sus seguidores, llegaron a pensar que los versículos de Moisés ya son eternos, son inamovibles, inapelables, inflexibles, son fijos, que no cambian. Creen que Dios no tiene derecho de renovar ni cambiar una coma, una pizca de lo que había dicho en el Pentateuco. Eso entendieron los judíos. Piensan que si Dios, eso yo lo oí de un filósofo judío, y él decía, si Dios cambia sus leyes, entonces ese es un signo de imperfección de Dios, de su debilidad, de su incompetencia, de su indecisión. Jamás habrá otro libro sagrado, ¿no? Porque ellos creen que si Dios manda otro libro sagrado diferente, es porque dijo una cosa, después pensó, no, mejor digo otra cosa, o sea que está como cambiando de opinión. Entonces no lo asimilan, ¿no? Que Dios mande un libro sagrado y después mande otro libro sagrado diferente. Como que la mano de Dios ya está cerrada, ya de por vida, o no sé hasta cuándo creen ellos que la mano de Dios está cerrada y ya no va a mandar versículos, ¿no? A través de otro mensajero, de otro profeta. O sea, como que no sé si ellos pensarán que eternamente ya no habrá otro libro sagrado, ¿no? Que basta con la Torah o con el Pentateuco, por lo que trajo Moisés hace 3.400, 3.500 años, ya con eso vamos a vivir de aquí a miles de millones, de billones, de trillones de años, de siglos, con ese Pentateuco, ¿no? Es como que un médico tuviera que recetar la misma medicina ante una enfermedad distinta y para una persona que ya tiene una edad diferente, ¿no? Como que tú hace 20, 30, 40 años fuiste a un pediatra
y te dio una cierta medicina. Hoy vas donde un médico ya para adultos, tú ya eres más grande, además tu padecimiento es diferente, entonces no te va a recetar, no te va a decir, no, ahí está en el Pentateuco, no, hace 3500 años ya di la solución. No, esa solución que diste hace 3500 años fue para hace 3500 años, no fue para hoy. Ni las condiciones son estas, ni tu edad es esa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a los versículos que revela Moisés, que después con el tiempo sus seguidores creen que son versículos eternos y no van a cambiar. Otra cosa importante, interesante es que Moisés obviamente trae una causa, o sea, su fe, ¿no? Su religión. Yo lo he llamado causa, ¿no? Moisés promueve una causa. Moisés trae una causa. Entonces, la causa que trae Moisés, obviamente él enfatiza la importancia de esa causa. Pero ¿por qué Moisés enfatiza que es importante su causa? ¿Por qué? Porque la causa que trae Moisés es la causa de Dios. No es la causa de Moisés. Moisés es el mensajero. Moisés es el que trae la carta, trae el paquete, trae el libro, trae el mensaje. No le estoy quitando mérito a Moisés, pero la importancia de la palabra de Dios que vino a través de Moisés es que es palabra de Dios. No que sea palabra de Moisés, aunque Moisés es quien pronuncia esas palabras. Entonces es importante saber que Moisés enfatiza la importancia de su causa porque es la causa de Dios. Entonces, si es la causa de Dios, la causa que trae Moisés, entonces es la misma causa que Abraham o que Noé y que otros, ¿no? Entonces hay que saber que él trae el paquete, trae la palabra de Dios y defiende la causa de Dios. Entonces ahí el importante es Dios, que está dentro de ese paquete, ¿no? La palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, el poder de Dios, la luz de Dios se está reflejando dentro del espejo de Moisés. Por eso es importante. Por eso Dios trasciende, ¿no? Pero se comunica a nosotros a través de Moisés en ese tiempo. Esa es la causa. Pero ahora vamos a ir a la gente, es decir, los judíos. ¿Qué entienden los judíos hoy después de más de 3400 años? Que como Moisés enfatizó la importancia y la relevancia de su causa, entonces ya Moisés es el personaje más importante de toda la eternidad. Moisés, el que habló con Dios, es su título, ¿no? Es más importante que todos los demás profetas y mensajeros de Dios. Como Moisés enfatizó la importancia de su causa, entonces ellos creen que la causa de Moisés es la más importante. O sea, Moisés viene a promover la palabra de Dios. Entonces al final, ¿quién prevalece? Moisés, no Dios. O sea, no le estoy quitando mérito a Moisés. Pero la causa de Moisés es causa de Dios, es la fe de Dios.
no es la fe que trae Moisés de su propia parte, ¿no? Lo trae de parte de Dios. Entonces, cuando se presenta Cristo después, obviamente la gente, los judíos, se privan de la belleza de Dios reflejada dentro de Cristo, ¿no? Dentro de Cristo estaba reflejado y Cristo traía la misma causa de Dios, pero no lo reconocieron porque ellos creían que lo importante es la causa de la persona de Moisés. Por estar aferrándose al espejo, al vidrio, ¿no? de Moisés, se privaron de la nueva luz de Dios que venía en otro espejo de Cristo. Por estar amarrados al mensajero de ayer, no recibieron el nuevo mensaje, la siguiente comunicación de Dios a través de otro. No sé si me dejo entender, ¿no? Que Moisés trae mensaje de Dios, Jesús trae mensaje de Dios, pero si yo me apego a Moisés, me privo del mensaje que siempre el mismo Dios manda a través de Jesús. Otro aspecto, Moisés hace promesas, ¿no? Hoy no vamos a analizar así textualmente cuáles fueron esas promesas, pero todos sabemos que en la revelación judía se habló del Mesías, ¿no? Que iba a venir, pero ¿para qué? Es decir, como que Moisés te está diciendo, miren, señores judíos, va a venir un personaje llamado Mesías, va a venir a promover la misma causa mía, ¿no? Pero no la causa mía refiriéndose a Moisés, sino la causa que yo les traigo es de Dios. El otro que venga también va a promover la causa de Dios y me va a glorificar a mí. O sea, si Mesías promueve la causa de Moisés, quiere decir si promueve la causa de Dios, porque Moisés también traía la causa de Dios. Ese es el punto común. Pero si el judío se aferra a Moisés, los judíos están esperando, si realmente a un Mesías, los judíos están esperando a un Mesías judío, pero que esté bajo la revelación de Moisés, bajo la religión de Moisés, bajo la causa de Moisés, no bajo la causa de Dios, y que Moisés fue uno de los mensajeros, hoy Jesús es otro de los mensajeros, ¿no? No lo entendieron así, por eso que ellos están aferrados a Moisés. Ahora, en la medicina hay un concepto que se llama caducidad. Seguramente ustedes saben mejor que yo, ¿no? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, hace 10 años fui yo a un médico, tenía un padecimiento y fui donde un médico y me recetó un medicamento. Entonces vine yo y compré 20 pastillas, tomé 10 y me curé y se acabó, ¿no? Pero los otros 10 los guardé en el armario, ¿no? Entonces hoy me volví a enfermar y no sé lo que tengo, ¿no? Pero yo sé que me siento mal. Tal vez algunas de las síntomas son las mismas, algunas otras son diferentes, pero como guardé de las 20 pastillas que había comprado, guardé 10 en un armario hace 10 años.
Entonces voy a ir a sacar esas medicinas y me las voy a tomar. Me muero. ¿Qué pasa si tomo esa medicina? Me puedo intoxicar. O en el mejor de los casos, no me hace efecto. ¿No? Esas medicinas ya las sacaron de circulación, a lo mejor. Ya no existe la medicina, ya la prohibieron. Y yo la vuelvo a tomar. No solo una medicina que ya está prohibida, sino también está guardado en el armario por 10 años. No me va a curar. Entonces, hay que tener en cuenta este hecho, ¿no? De que yo no puedo consumir una medicina que fue de hace mucho tiempo. Aunque lo haya guardado en la refrigeradora, hoy puedo tomar esa medicina y hay mejores medicamentos. Ya ese ya no funciona. Porque yo soy mayor que hace 20 años, hace 10 años. Y mi enfermedad es otra. No puedo seguir tomando la misma medicina, ¿no? Ahora, 1500, 1400 años después de Moisés se presenta Jesús. Si Moisés había sido el que habló con Dios, o sea, fue a Sinaí y en la zarza ardiente Dios se manifestó a él en forma de zarza ardiente, ¿no? Entonces, hoy viene otro mensajero de Dios que se llama Jesús, y Jesús igual tuvo conexión con el pasado porque Jesús habló y glorificó, es decir, habló bien de Abraham, de Noé, de qué sé yo, Jacob, José, de Moisés, de todos ellos habló bien. Y Jesús pues tuvo conexión con el pasado y cumplió profecías del pasado, obviamente, porque fue el Mesías anunciado por la fe judía, pero también cumplía profecías de otras religiones como de Zoroastro, etcétera, ¿no? En cuanto a versículos, pues obviamente Jesús no escribió de su puño y letra un libro, pero Jesús durante los 3 años más o menos de su ministerio fue diciendo cosas y haciendo cosas, y los discípulos recordaron todo lo que había hecho Jesús y lo que había dicho, y lo plasmaron décadas después en un libro que se llama la Biblia Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, a eso le podemos llamar que Jesús también era otro médico, pero ya en otra época, ¿no? Un médico divino que vuelve a tomar el pulso de la gente, de la humanidad, en este caso, los que lo rodeaban eran los judíos, ¿no? Y se da cuenta de que estos judíos, como Moisés trajo una receta como de leyes muy fuertes, ¿no? Muy rígidas, porque en su tiempo ameritaba, ¿no? Entonces, cuando viene Cristo, se da cuenta de que los judíos están más preocupados por el día que no deben trabajar, cómo deben encender el fuego, a qué edad toca la circuncisión, qué sé yo, o sea, están preocupados de una serie de cosas que sí son importantes, pero no son esenciales, pero que han perdido el espíritu, han perdido el verdadero y la esencia del espíritu de la fe. Lo han perdido y están aferrados a leyes y leyes y leyes. Entonces tuvo que
relajar esto, ¿no? Cambiar la receta para que se repusieran de ese exceso, ¿no? De importancia de las leyes rígidas. Cosas, esas cosas sí eran importantes, lo que hacían los judíos, pero no eran esencialmente importantes. Entonces el nuevo médico, que era Jesús, cambió la receta como era de esperar, porque era otra época y las enfermedades eran otras. Las enfermedades sociales, ¿no? Eran otras. Cuando uno acude a un médico, te dice, ahora tome otro medicamento, ya no siga tomando el mismo medicamento de antes. Hoy hace falta tomar otra cosa distinta, porque es otro momento, otra enfermedad. Si una vez, por ejemplo, Moisés recetó antibiótico fuerte, penicilina, digamos, porque estaban invadidos los, la gente de su tiempo de peligrosas bacterias. Entonces Moisés recetó penicilina y dijo, tomen esto para 10 días, o sea, para 1000 años, para 1400 años. No dijo así, pero digamos que dijo, un médico te dice, tomen esta penicilina por 10 días, porque ustedes están padeciendo de mucho desorden, ¿no? Mucha bacteria del desorden en la sociedad judía. Dio receta para 10 días. El día 10, en la noche, ahí estaba Cristo con la nueva receta, con probióticos, por ejemplo, para borrar los efectos fuertes de la penicilina, y después de eso dijo, bueno, hoy tomaron probióticos, relájense y ya tomen esta otra medicina, ¿no? Digamos ciprofloxacina o cualquier otra cosa distinta, ¿no? Entonces, primero anuló los efectos del exceso de medicamento anterior y después les dio el medicamento nuevo, ¿no? Eso es lo que hacen los mensajeros de Dios todas las veces. Ahora, ¿cómo reaccionaron los judíos? Dios guarde. Este hombre es Satanás, nefasto. Está cambiando la receta de Moisés. Hay que matarlo. Y lo hicieron, ¿no? Este hombre es satánico. Hay que crucificarlo. Esa es la reacción de los judíos, ¿no? No entendieron. Pensaron que Dios dio penicilina, ya de por vida hay que tomar penicilina, no se puede tomar otra cosa. Vino Jesús, cambió la receta, aunque la esencia de la fe de Jesús, la causa de Jesús es la misma causa de Moisés. No cambió las verdades espirituales, cambió 4 leyes sociales, ¿no? Divorcio y algunas otras cosas, que ahorita no es, digamos, exactamente el tema, pero eso es lo que cambió Jesús, no cambió la unidad de Dios, por ejemplo. No dijo, Moisés dijo que hay que ser justos, hoy no, hoy ya no sean justos. No dijo algo así, no cambió la esencia de la fe de Dios. Entonces, ahora, ¿qué entendieron los cristianos esta vez a través, ya van 2000 años, ¿no? A través de los siglos, ¿qué entendieron?
Los cristianos entendieron que la ley de Moisés sí debió renovarse, sí debió caducar y refrescarse. Pero entienden que la ley de Cristo no, es así, no tiene que cambiar. Pues no es lo mismo. ¿Por qué la ley de Moisés puede cambiar cuando vino Cristo? Y la ley de Cristo no tiene que cambiar. Esa palabra queda fija ya por toda la eternidad. Yo me imagino que muchos así creen, ¿no? Que la fe de Cristo no va a cambiar. Y si acaso cambia, pues Él mismo vendrá a cambiar lo que Él quiera, ¿no? No va a haber otro mensajero distinto, sino que Él mismo volverá a venir. Como ven, una cosa es lo que dice el mensajero, otra cosa es lo que entienden sus seguidores. Entonces, si ayer los judíos mataron a Cristo porque creyeron que ese hombre cambió la ley de Moisés y eso era un pecado, era blasfemia, pues ya hoy yo mismo he hablado de la fe Bahá'í a alguna persona y me dijo el Señor una vez, ¿y lo que usted está diciendo está en la Biblia? No, le dije, este es un nuevo mensaje de un nuevo mensajero. No, me dijo, usted hábleme de la Biblia y hablamos. Si es fuera de la Biblia, no hablamos. Es decir, Dios no tiene derecho de revelar más versículos. Entonces, me hubiera gustado decirle, entonces, ¿por qué mataron los judíos a Cristo? ¿No era por lo mismo que tú me estás queriendo matar a mí? Es decir, los judíos mataron a Jesús porque él estaba hablando de cosas que no estaban en Torá. Ahora yo te estoy hablando de cosas que no están en la Biblia. ¿Y qué? ¿Me vas a condenar? Urosh, Anisa Chumo está levantando la mano. Sí, eso estoy viendo. Adelante. Soy Badí, Anisa es mi hija. Oh, qué bueno. A ver, me acuerdo una anécdota rápidamente. Es sobre que es contada por judíos conservadores. Más o menos dice así. Dice que un grupo de rabinos están estudiando, leyendo la Torá. Y hay algunas partes que les parecen como un poco controversiales y hay actitudes de entender de una forma y de otra forma. No se están poniendo de acuerdo. Entonces la historia es esto, ¿no? De que Dios desde el cielo se dirige a ellos y les habla. Y les dice que les va a indicar qué es lo que esto significa. Y ellos le dicen, no, ese ya no es tu tarea. Tú ya revelaste tu palabra. Entender tu palabra es cosa nuestra. Y ellos le cuentan como que eso significa que la escritura es el hombre erudito quien tiene que entender. Yo una vez escuché esto de una Bahá'í también contar que ella, un judío ortodoxo le habló eso a ella y ella dice, él no podía darse cuenta de lo incómoda que yo estaba cuando escuché eso, porque realmente es hasta blasfemo, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias, Badí. ¿Alguien más desea decir algo? Bueno, solamente corroborar lo que Badí dice. Yo tengo la buena costumbre de escuchar a 5 o 6 teólogos judíos. Me gusta su razonamiento. Mayormente son personas educadas y saben y tienen buenas maneras de explicar. Pero sí, en todos ellos está eso de que ya Dios hizo su trabajo. Punto. Ya no te metas más. Ahora es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, si tú quieres preguntar algo, nos preguntas a nosotros, Señor Dios, y nosotros vamos a saber que hay una cosa así, una cosa que da risa, pero lo dice con mucha seriedad. O sea, convencido de que efectivamente ya todo está revelado. Solamente es el trabajo de las personas ir dando forma conforme pasa el tiempo, que ir sumando sabiduría
porque sostienen ellos de que la erudición verdadera es muy antigua, de los primeros teólogos judíos, y que solamente el siguiente sabio no hace más que corroborar y aumentar más sabiduría. Corroborar la anterior, porque no puede entrar en contradicción, yo no sé cómo hacen para no entrar en contradicción, y seguir luego interpretando nuevas cosas sin contradecir la anterior, lo cual sería una cosa absolutamente imposible. O sea, humanamente no se puede hacer eso. No, siempre hay cosas que corregir y modificar, no aumentar nomás. Si no, tendríamos que aceptar de que la más alta sabiduría la han tenido los antiguos, y los nuevos solamente corroboran lo que ellos determinaron que era lo correcto, ¿no? Pero lo hacen de buena fe, pero lógicamente en los escritos Bahá'í eso está absolutamente prohibido, pues en la fe Bahá'í nadie se autoproclama o es proclamado como el intérprete infalible de los textos sagrados, ¿no? Solamente ya sabemos quiénes son. Después de ahí para abajo todos tenemos el mismo derecho de interpretar libremente y de cometer errores también, ¿no? Sí, yo puedo interpretar, pero para mí, no para imponérselo a otras personas. Bueno, entonces aquí la conclusión es esta, ¿no? A lo que quiero llegar es que si hace 2000 años los judíos acusaron a Jesús que estaba cambiando la palabra y que no tenía derecho de cambiar una coma en la palabra de Dios, y lo mataron por eso, hoy, 2000 años después, los cristianos son los que están acusando a los musulmanes, a los bahá'ís. Dicen, ustedes están hablando fuera de la Biblia y eso no es aceptable. ¿Qué es el Corán? No hable nada más de lo que está en la Biblia. Entonces están cometiendo el mismo error que los judíos de hace 2000 años, pero no se dan cuenta de que si el judío dijo tal cosa, hoy ellos están diciendo la misma cosa. Otro era igual, Jesús también enfatizó que su causa, su fe era importante, ¿no? Que su palabra era relevante, era importante por ser palabra de Dios, no por ser palabra de Él. Su causa es importante porque es la causa de Dios. El que sigue la causa de Jesús, sigue la causa de Dios. El representante de Dios en ese momento, pero Dios es el importante. Entonces estábamos en que si Jesús trae la causa de Dios, entonces ¿de quién trajo Abraham la causa? De Dios. Moisés, ¿de quién trajo la causa? De Dios. Entonces Jesús trae la misma causa que alfa, beta, epsilon, omega, delta, todos ellos, ¿no? Está hablando de eso, no está diciendo de que Él es la persona más importante que jamás ha existido en la tierra y que los demás pues son secundarios ante la grandeza de Él y que Jesús es Dios. No quiso decir eso. Él quiso decir que Él trae la misma causa que Enoc, que Abraham, que Noé, que Moisés, ¿no? Mahoma. Él trae esa misma causa que todos ellos. Simplemente. Otro día vamos a ampliar un poco más acerca del concepto de alfa y omega, ¿no? Pero los cristianos, ¿qué entendieron? Entendieron que Jesús es Dios. O sea, la persona de Jesús es la persona de Dios. Y que María es madre de Dios. Blasfemia, ¿no? Pero así llegaron a creer. Y hay mucha gente que así cree. Entonces, obviamente, Jesús es un espejo
que refleja la luz divina, la luz de Dios. Lo que hay en Cristo de Dios es reflejo. Es decir, las cualidades que Dios quiere que nosotros repitamos, las coloca en Jesús, las coloca en Moisés. Son como espejos que reflejan a Dios hasta donde deben reflejar, hasta donde Dios quiere que nosotros actuemos, ¿no? O imitemos. Pero la gente entendió, ¿no?, que la causa cristiana, o sea, esa palabra cristiana, Dios a Dios, no Dios no, sino cristiana o judía, esa causa es la importante. Y que cuando venga el Mesías para los judíos o el regreso de Jesús, va a glorificar a los rabinos, por ejemplo, judíos, el Mesías. O el regreso de Cristo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a glorificar a los sacerdotes, a los pastores, a los obispos, ¿no? Pero recordemos que Jesús Cristo en su primera venida entró a las sinagogas a regañar a los pastores, no a glorificarlos, ¿no? Entonces, ¿qué les hace pensar a los pastores y sacerdotes? De que hoy, si regresa Cristo, los va a glorificar a ellos y les va a decir, pase adelante en la carroza detrás de mí. No, los va a regañar nuevamente, ¿no? Entonces, al enfatizar la importancia de la causa, o sea, la causa de Dios que viene a través de Jesús, los cristianos entendieron que la causa es de Jesús o que Jesús es Dios. Entonces, de aquí a la eternidad, Él es el que va a reinar. Y todos los anteriores existieron, o sea, Moisés, Abraham, bajo el poder y la grandeza de Jesús. O sea, endiosaron a su mensajero, ¿no? Pero hay que recordar, ¿no?, que el cartero, el mensajero, es temporal. El jefe, que es Dios, Él es el que todas las veces es el mismo, ¿no? Esa causa que trae Moisés o trae Jesús o Bahá'u'lláh es relevante igual que las otras, pero por ser de Dios, no por ser de uno de ellos. Obviamente Jesús también promete cosas, ¿no? Promete, a veces dice que va a venir otro. Hoy no vamos a discutir ese tema, ¿no? Pero sí, dice a veces que va a venir alguien. A veces dice que va a venir el Padre. A veces dice que Él va a venir de nuevo, el Hijo. ¿No? Da promesas para el futuro. Y ahorita, 2000 años después, es el futuro, ¿no? Ahora, obviamente nosotros los bahá'ís entendemos que como Él es alfa y omega, entonces da lo mismo decir que yo voy a volver o que va a venir otro, porque como cada uno de ellos es alfa, cada uno de ellos es omega, ¿no? Entonces, venga quien venga, ¿es Él o no es Él? Si vemos la causa del que venga como la causa de Dios, entonces Él mismo ha regresado, porque la esencia de ellos es la unidad. ¿No? Porque la causa que trae ese nuevo personaje es la causa del mismo Dios. Eso es lo que dice, ¿no? Pero con esas promesas, ¿qué entendió la gente? La gente entendió que los huesos, la carne, ¿no?, el cuerpo
de Cristo personalmente resucitó y está en alguna parte, y que ese cuerpo regresará a la humanidad en el futuro. ¿Qué relevancia tienen mis huesos si cuando yo me muera me van a enterrar? El respeto y la relevancia que tiene mi cuerpo es porque una vez albergó un espíritu. Entonces el cuerpo del mensajero de Dios es importante y es sagrado porque una vez albergó al Espíritu Santo, pero una vez. No es que ya una vez fallecido, el Espíritu Santo sigue ahí, ¿no? No es así. Entonces la gente siempre se aferra al cuerpo, a la persona del espejo, al vidrio del espejo, y no a la luz que está reflejada dentro de ese espejo. Bueno, pasó el tiempo y vino Mahoma. Obviamente Mahoma también tuvo su conexión con el pasado. Hay muchas profecías de Jesús que hablan de Mahoma. Muchas. Mucho más de lo que la gente cree. En muchas ocasiones en la Biblia, los evangelios hablan de Mahoma, de Ali, ¿no? Ya hemos visto algunos casos y en el futuro vamos a volver a tocar estos puntos, ¿no? Pero Mahoma viene y cumple las profecías del pasado, pero también glorifica a los mensajeros del pasado, ¿no? Mahoma habló de Abraham, de José habló maravillas, ¿no? Habló de Jesús como nacido de madre virgen, y a Jesús lo llaman su santidad el Espíritu, así lo llaman, ¿no? Y hasta le atribuyó milagros a Jesús. Y algunos de esos milagros los cristianos no los manejan. Por ejemplo, uno que ya hemos mencionado aquí en otra ocasión, ¿no? Mahoma dijo que Jesús habló en la cuna. O sea, cuando era un niño, que los niños a esa edad no hablan, pero uno de los milagros de Jesús fue que él habló en la cuna. Ejemplo, ¿no? Mahoma también reveló versículos, ¿no? Mahoma fue más formal en ese sentido porque reveló versículos que aunque él mismo no los escribió, pero sus seguidores los iban escribiendo como podían, ¿no? En esa época, en pieles y cortezas de árboles, qué sé yo, ¿no? Y después vinieron y juntaron todo esto e hicieron un libro sagrado que se llama el Corán. Ahí sí es directamente palabra revelada de Mahoma, todo lo que dice ahí. Esos son los versículos que él reveló, ¿no? Ahora, ¿por qué? De nuevo, dar otras instrucciones. Pues porque era otra época. Como ustedes han visto, que Moisés tenía leyes más rígidas. Moisés, leyes sobre trabajar, a qué día no descansar, qué día no descansar, a qué edad hacer esto, lo otro, el divorcio, qué comer, qué no comer, qué rituales hacer a la hora de comer. Entonces, qué sé yo, había un montón de leyes bastante rígidas, ¿no? La circuncisión y otras cosas. Pero cuando viene Jesús, los regañó porque les dijo, ustedes están pensando en cómo lavarse la mano, pero han perdido el verdadero espíritu de fe. Entonces vino Jesús y suavizó, ¿no? Un poco. Entonces, ¿cómo decir? Si Moisés había dado antibióticos, penicilina, no vino
Jesús y les dio probióticos para que se repongan un poco del exceso de antibiótico porque se les había pasado la mano. Pero cuando viene Mahoma, otra vez los cristianos se les había pasado la mano, pero en el otro lado del relajamiento, ¿no? Porque ustedes habrán visto, ¿no? El cristiano promedio cree que Jesús se sacrificó y que él no tiene que hacer nada para salvarse, ¿no? Jesús ya hizo el trabajo y yo puedo hacer lo que quiera y estoy a salvo, ¿no? Entonces vino Mahoma de nuevo y no, otra vez volvió a apretar las tuercas, ¿no? Es decir, se vistió de silicio, como en la propia Biblia dice, ¿no? Que los dos testigos vestidos de silicio. Está hablando de Mahoma y de Ali. Vestido de silicio quiere decir que volverán a repetir las leyes viejas de Moisés, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? No porque fue silicio o fue, qué sé yo, terciopelo, sino porque la época en que Mahoma se presenta tenía ciertas dolencias y la medicina que él dio se parece más a la medicina de Moisés que a la medicina de Jesús. Eso no le quita ni le aumenta mérito a ninguno de ellos. No le quita el hecho de que todos ellos son médicos y todos ellos tienen capacidad para dar la medicina que amerita en el momento. Pero Dios guarde, ¿no? ¿Qué entendieron los musulmanes? Que los versículos de Mahoma son, esos sí son eternos, son inamovibles, son inapelables, son inflexibles, son fijos. Creen que Dios no tiene derecho, no puede renovar ni una pizca, no puede cambiar una coma del libro sagrado. Ya todo está dicho en el Corán y no necesitamos de por vida, por toda la eternidad, no va a venir otro libro. Y el prometido de ellos va a venir, pero siempre glorificando el Corán, o sea, bajo la revelación de Mahoma. ¿Por qué? La ley de Moisés sí tenía que cambiar en tiempos de Jesús. ¿Por qué la ley de Jesús sí tenía que cambiar en los tiempos de Mahoma? Pero ¿por qué la ley de Mahoma jamás tiene que cambiar? ¿Cuál es la diferencia? Están cometiendo el mismo error. Igualmente Mahoma promueve una causa, ¿no? Pero que es la causa de Dios. Los musulmanes entienden que la causa de Mahoma, entonces él es el importante. La gente cree, como Mahoma dijo que él era el sello de los profetas, en otra ocasión podemos discutirlo, ¿no? Pero por haber dicho esto, ellos entendieron que Mahoma es el último profeta de Dios y que jamás vendrá otro profeta. Y el prometido de ellos, que es Jaén, cuando venga, va a venir bajo Mahoma. Lo mismo, el mismo error que cometieron los judíos pensando que su Mesías iba a venir bajo Moisés, pues hoy los musulmanes están esperando un Mesías de ellos, ¿no? Que se llama Jaén o Mehdi, que va a venir bajo la fe de Mahoma, bajo el Corán. Mahoma también hizo promesas. Mahoma sí hizo promesas sobre dos venidas, ¿no? Dos personajes que iban a aparecer en el futuro. ¿Qué entendió la gente? La gente entendió que de esos dos personajes, uno nació en el año 255 de la era musulmana y se fue a ocultar en una ciudad que no existe sobre la faz de la tierra, pero que en la imaginación de ellos sí existe.
que fue ahí el prometido y que ahí está. En cuanto se den las condiciones, regresará. Pero ellos se imaginan que va a regresar y a elogiar a los sacerdotes musulmanes, ¿no? No, no es así, no es así. Entonces, lo que yo quiero decir es que la historia de la religión se repite. Se repite. Hoy ha venido el Bab y Baha'u'lláh. No vamos a tener tiempo para ampliar acerca del Bab y Baha'u'lláh. Porque el Bab y Baha'u'lláh también tienen conexión con el pasado, aparecen prometidos en todos los libros sagrados anteriores, ¿no? Y representan la fe de Dios, la causa de Dios para esta nueva época, para los tiempos finales, como lo llaman en todos los libros. Traen principios, traen recetas para esta época, que en las siguientes reuniones vamos a discutir probablemente. Pero vamos a ver un cuadro, no vamos a ampliar sobre lo que trae el Bab y Baha'u'lláh, lo vamos a dejar para la siguiente reunión, porque ya no nos alcanza tiempo. Pero lo que quiero es llamarles atención sobre este cuadro. Este cuadro lo hice yo, por lo tanto no es tan estéticamente bien hecho. Pero lo que quiero transmitir es esto. Allá no he puesto los nombres de todos los mensajeros, solo puse los 4 nombres que mencioné hoy. Moisés, Cristo, Mahoma, Baha'u'lláh, por ejemplo. La primera flecha a la izquierda significa que Moisés regresó en Cristo, Cristo regresó en Mahoma, Mahoma regresó en Baha'u'lláh. Todos ellos vienen de parte del mismo Dios, promoviendo la misma causa. Pero los seguidores de Moisés, que ya no siguieron creyendo en nadie más después de Moisés, se llaman judíos. Los de Cristo, cristianos, los de Mahoma, musulmanes, y los de Baha'u'lláh, bahá'ís. Cuando vino Moisés, sus enemigos fueron... Su enemigo principal era Faraón, pero como pueblo eran los amalecitas. Cuando vino Cristo, los que en la fe anterior eran seguidores, la flechita inclinada, ¿no? Hoy se convirtieron en enemigos de Cristo. Pero como Cristo es lo mismo que Moisés, entonces esos judíos de los tiempos de Cristo mataron a Cristo, pero también podemos decir que mataron a Moisés. Eran enemigos de Cristo, también podemos decir que eran enemigos de Moisés, porque Cristo promovió la misma causa de Moisés. Odiaban a Cristo, entonces odiaban a Moisés. Le dieron la espalda a Cristo, entonces le estaban dando la espalda a Moisés. Cuando vino Mahoma, sus amigos, los musulmanes, sus enemigos, detractores, los que antes habían sido seguidores de Moisés, de Jesús, además de los ateos, ¿no? Pero esos no los he puesto ahí. Es decir, los que antes fueron amigos de Moisés, hoy son enemigos de Mahoma o enemigos de Moisés, porque Mahoma trae la misma causa, no literalmente las mismas leyes y el mismo libro, pero viene del mismo Dios. Y la luz de Dios que está reflejada en Mahoma es la misma luz de Dios que estuvo reflejado en Cristo y en Moisés. Entonces, ¿por qué los seguidores de Moisés y Cristo hoy odian a Mahoma? Cuando vino
Mahoma, eran sus enemigos, ¿no? Entonces, lo mismo está sucediendo hoy con Baha'u'llah. Sus amigos nos llamamos Bahá'ís. Los que no lo aceptan no necesariamente hayan sido hostiles con él, no, sino que los que no lo aceptan o que lo han torturado y maltratado o que han maltratado a los Bahá'ís se llaman principalmente musulmanes. Pero los que antes eran gente de Dios, de Moisés, gente de Cristo, gente de Mahoma, hoy están en contra de la fe Bahá'í. O en el mejor de los casos, no son enemigos, pero tampoco están de acuerdo con la enseñanza Bahá'í. Entonces, dan la espalda a las enseñanzas de Baha'u'llah. Entonces no podemos decir que los musulmanes de hoy son seguidores de Mahoma. No, son seguidores de su propia vana imaginación. Los seguidores de Mahoma hoy se llaman Bahá'ís. Los seguidores de Cristo hoy se llaman Bahá'ís. Los seguidores de Moisés hoy se llaman Bahá'ís. Porque el que le da la espalda a Baha'u'llah le dio la espalda a Mahoma, a Cristo y a Moisés, porque ellos son la misma cosa. Entonces, este cuadro significa que todos los mensajeros de Dios cumplen profecías del pasado. Es decir, el anterior ya había hablado de él. Todos ellos revelan versículos, obviamente mal interpretados. Todos ellos revelan versículos de Dios, pero que la gente entiende una cosa diferente. Tal vez las cosas obvias se entienden, pero las cosas que vienen en clave casi siempre 100% mal entendido. Todos ellos representan a la causa de Dios, pero la gente se aferra a la causa de la persona de ellos. Moisés trae la causa de Dios y lo enfatiza, pero Moisés es importante, no Dios. Jesús trae la causa de Dios y enfatiza la importancia de esa causa, pero no, Jesús es Dios, no Dios. Y así sucesivamente. Y por último, todos ellos prometen que habrá otro. Baha'u'llah también ha prometido que habrá otro. Ninguno de ellos es el último, tal como ellos creen. Todos ellos han prometido que va a venir alguien más. Pero lo que ellos creen que ese alguien más va a venir para regresar a la causa de esa misma religión. Por ejemplo, el judío espera a un Mesías que promueva a Moisés. Y Moisés trajo la carta una vez. Ya se acabó. Que lo amamos, que fue importante, que fue poderosísimo, sí, y lo sigue siendo. Pero también vino Jesús en otra época a traer otra carta, otro libro, otra receta. También vino Mahoma a traer otra receta. Entonces no me puedo aferrar a uno y darle la espalda al otro. Si le doy la espalda al segundo, también le estoy dando la espalda al primero, porque entre ellos son amigos. Promueven la misma causa.
Entonces esto va a continuar. Y no sé si alguien desea agregar algo, pero esto es todo lo que yo tenía preparado esta noche. Kurosh, hay una parte en la Biblia que dice Jesús, él, digamos, llama la atención o censura a los rabinos que están frente a él, porque, y dice, ustedes son culpables de haber derramado la sangre de los profetas, y dice, desde la sangre de Set, ¿no? Hasta el profeta, dice, hasta el profeta Zacarías menciona, ¿no? Que era anterior a él. Pero curioso que diga a ellos, les diga eso, porque, digamos, ellos no habían vivido en esa época. O sea, cuando estaba Set, o incluso Zacarías, la gente que estaba ahí escuchándole no habían nacido entonces, ¿no? Pero lo que se entiende es de que es la misma clase de personas, ¿no? Gracias, sí, así es. Un día vamos a hablar sobre retorno, no de alguien en especial, sino que el concepto de retorno. Cuando dice que, por ejemplo, Bahá'u'lláh es el retorno de Cristo, no significa que Cristo en persona va a venir, sino que la función que cumplió Cristo hace 2000 años, hoy la cumple Bahá'u'lláh. O que Bahá'u'lláh es un espejo, Jesús era otro, y ambos espejos reflejan la luz de Dios. Entonces, ese es retorno. Entonces, el retorno es en funciones, en espíritu, no en cuerpo físico. Pero los enemigos también retornan. Entonces, los que ayer eran enemigos de Mahoma, hoy son enemigos de Bahá'u'lláh. Aunque los llamemos musulmanes, a los que ayer eran amigos de Mahoma y hoy son enemigos de Bahá'u'lláh, pero no es así. Los que ayer eran amigos de Mahoma, hoy se llaman Bahá'ís. Su retorno está en los Bahá'ís. Los que ayer eran los herejes, enemigos de Mahoma, hoy son los musulmanes, ¿no? Los que dicen ser seguidores de Mahoma, pero no lo son. Son el retorno de sus enemigos, ¿no? Entonces, eso es lo que Cristo estaba diciendo, ¿no? Ustedes mataron a ellos, claro, porque ellos eran enemigos de Cristo y por lo tanto en espíritu eran enemigos de Moisés, de Abraham, de Zacarías, de todos ellos. Bueno, si hay alguna otra opinión. Cuando las personas nos dan la oportunidad de poderles explicar este tema así como tú lo has hecho, poco a poco, paso a paso, de manera pedagógica, se entiende con claridad. El asunto está de que las personas, por lo general, no tienen tiempo para escuchar estas cosas o quieren que se lo digan bien rápido porque están apurados, ¿no? Entonces, o bien no quieren escuchar absolutamente nada de religión porque tienen un fuerte prejuicio contra la religión, porque creen que los van a evangelizar, los van a hablar del demonio, del paraíso, del castigo, ¿no? Del castigo eterno, y etcétera, etcétera. Entonces ya no quieren saber nada, ¿no? Pero cuando ellos nos dan el espacio, el tiempo, por eso es que la Casa Universal de Justicia nos ha sugerido que hablemos con los vecinos, con quienes ya nos conocemos, y podemos decirle con confianza, dame 10 minutos o 5 minutos para conversarte de qué se trata, para que entiendas qué es la fe Bahá'í, ¿no es cierto? Entonces es una buena táctica. Después ir con los amigos de esos vecinos que no nos conocen, con los parientes que no nos conocen, y ya nos hacen presentar pues con
como se dice, como una buena prensa, ¿no? O sea, ya han hablado bien de han hablado bien de la fe, entonces están dispuestos a escuchar. Simplemente eso es lo que los bajáis tenemos que conseguir, ¿no? Que la gente nos escuche. Y van a ir entendiendo y les va a parecer realmente algo distinto y algo bastante superior a lo que se tiene de concepto respecto a lo que es una religión. Van a entender que es otra cosa. El tema ha estado muy bueno, ¿eh? Es muy pedagógico, muy, muy, muy bueno, excelente. El Bahá'u'lláh sugiere que cuando tú quieres explicar por qué la gente le da la espalda a Bahá'u'lláh, a la fe nueva, tienes que recurrir a la historia de esas mismas religiones, ¿no? Y hacerles ver cómo su propio mensajero fue objeto de burla, de tortura, de rechazo en su tiempo. ¿Y por qué su mensajero fue objeto de rechazo en su tiempo? Entonces, cuando tú explicas eso, después te van a entender cuando expones que la fe Bahá'í es una nueva fe y trae nuevas enseñanzas y la gente lo está rechazando por la misma razón que ayer rechazaron la fe de Jesús o de Moisés, ¿no? Se les hace más fácil comprender. Pero un gran desafío, como dice Humberto, es conseguir que alguien quiera escuchar. Como dice Shoghi Effendi, dijo en unas palabras que literalmente no recuerdo, no lo tengo ahorita a la mano, pero que dijo, la fe de Bahá'u'lláh es verdadera y es solución para todos los problemas del mundo, ¿no? Funciona. Ahora, depende de nosotros cómo plantear los principios de Bahá'u'lláh como un remedio, como una solución para los problemas del mundo. O sea, tiene que ver con nuestra habilidad de cómo presentar a la audiencia que hay un problema que se va a resolver con las enseñanzas de Bahá'u'lláh, y precisamente ahí radica la relevancia de la fe de Bahá'u'lláh, que no es una iglesia más donde van a golpear el pecho, sino que trae remedio para los males de esta época. Bueno, muchas gracias a todos. Ya se pasó la hora. Espero que pues es la información brindada esta noche, así como dice Humberto, en forma pedagógica, y les haya servido. Muchas gracias, Urosh, y muchas gracias. Gracias, Urosh, gracias, amigos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós. Adiós.